Murcia, el 1 de abril del año 2000, a la primavera, apenas empezaba, y la ciudad dormía tranquila. Era un sábado cualquiera, sin nada extraordinario que anunciara la tragedia que se avecinaba. En una casa modesta de un barrio murciano, una familia descansaba como tantas otras, un padre trabajador, una madre dedicada al hogar y una niña de 9 años con síndrome de Down. Una escena de normalidad, de rutina, de aparente calma. Pero en una habitación, el hijo adolescente, José Rabadán Pardo, permanecía despierto. Tenía 16 años, y en lugar de estar preocupado por los estudios o distraído con música, videojuegos o charlas con amigos, sostenía entre sus manos una katana japonesa. La hoja brillante de 70 centímetros reflejaba la luz tenue de la lámpara. No era un simple objeto decorativo, ni un capricho exótico. Para él, era un símbolo, el instrumento que iba a marcar un antes y un después en su vida. En la mente de aquel joven, la idea ya estaba decidida. Esa noche mataría a su padre, a su madre y a su hermana. No había marcha atrás, y en cuestión de minutos, la vida de esa familia desaparecería para siempre. José Rabadán nació en 1983, en Murcia. Su infancia no estuvo marcada por grandes episodios de violencia, ni por abusos extraordinarios. A diferencia de muchos otros asesinos que la criminología estudia, su niñez parecía, en la superficie, relativamente normal. Sus padres lo cuidaron, le ofrecieron un hogar estable y se esforzaron por darle una educación adecuada. Era un chico callado, tímido, reservado. No era popular en la escuela, pero tampoco un marginado. Pasaba desapercibido. Su carácter era introvertido y prefería refugiarse en actividades solitarias, al leer, ver series, jugar videojuegos. Esa soledad, que a ojos de muchos era simplemente parte de su personalidad, acabaría siendo uno de los elementos más oscuros de su historia. En casa, la dinámica era estable, aunque con exigencias. Su padre representaba la disciplina y la rectitud. Su madre llevaba la rutina del hogar, y su hermana pequeña, que sufría síndrome de Down, requería cuidados y atención constantes. José veía todo esto con sentimientos encontrados al amor, mezclado con la sensación de estar atrapado en una vida que no había elegido. A finales de los años 90, España vivía una ola cultural particular a la llegada masiva de videojuegos japoneses y de series de anime. Títulos como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco o Sailor Moon eran ya parte del imaginario de miles de jóvenes. Pero entre todos, hubo un juego que marcó especialmente a José en Final Fantasy VIII en el protagonista, Squall Lionheart. Era un personaje frío, distante, solitario, cuya arma principal era una espada. José se identificaba con él de manera intensa. Veía en Squall un reflejo de sí mismo, alguien diferente, apartado, fuerte, en su aislamiento. La línea entre el juego y la realidad comenzó a difuminarse. En Internet, aún en su fase primitiva, encontró foros donde otros jóvenes compartían obsesiones similares. Hablar de Japón, de los samuráis, de artes marciales, de sueños de huir a una vida distinta. Allí José alimentó la fantasía de escapar, de romper con todo lo conocido y empezar desde cero en un país lejano y misterioso. Pero había un problema. En su mente, su familia era una cadena que lo retenía, un obstáculo que debía superar. Poco a poco, la idea más oscura comenzó a tomar forma en sí. Ellos desaparecían. Él sería libre. Con dinero que sus propios padres le habían dado, José compró una katana auténtica. No era una réplica de juguete, ni un adorno barato. Era un arma real copas de Mater. Para él, la katana no era solo un objeto físico, era un símbolo. Representaba poder, libertad, ruptura con la rutina. Durante semanas la tuvo en casa, la observaba, la blandía, la guardaba en su cabeza. El arma se convirtió en la prolongación de su deseo. No era ya solo un capricho adolescente, sino la llave para ejecutar un plan definitivo. La espada no era una simple herramienta, era el puente entre la fantasía del samurái y la acción en la vida real. La casa estaba en silencio. Eran poco más de las 2 de la madrugada. José se levantó, tomó la katana y caminó por el pasillo. La primera puerta que abrió fue la del dormitorio de su padre. El hombre dormía profundamente. José levantó el arma y descargó un golpe brutal. El impacto fue inmediato y letal. El padre murió en segundos, sin comprender nada. Luego fue hacia su madre. Ella alcanzó a despertar y a defenderse, al menos por instinto. Miró a los ojos de su hijo, pero la espada cayó sobre ella una y otra vez hasta arrebatarle la vida. Por último,
Se dirigió a la habitación de su hermana pequeña. La niña dormía rodeada de peluches, completamente indefensa. Un solo golpe bastó para terminar con su vida. En menos de media hora, la familia Rabadán había sido destruida. 3 cadáveres y un silencio que pesaba más que nunca. José, con apenas 16 años, había cruzado un punto sin retorno. Después del crimen, José no entró en shock. No lloró, no gritó, no buscó ayuda. Simplemente se preparó para marcharse. Tomó dinero, algo de ropa y salió de casa con la idea de huir a Alicante, reunirse con un amigo y desde allí planear un viaje hacia Japón, pero la fuga duró poco. Horas después, fue detenido en la estación de autobuses de Alicante. Su comportamiento sorprendió a la policía. Confesó sin titubeos, con calma, como si relatara la historia de otra persona. Esa frialdad dejó helados a los agentes. La noticia se propagó rápidamente. Los medios lo bautizaron de inmediato el asesino de la katana. En el juicio, reveló un hecho clave. Tenía solo 16 años. Según la ley española, debía ser juzgado como menor. La condena fue de 6 años de internamiento en un centro de menores y 2 de libertad vigilada. La reacción pública fue de indignación. ¿Cómo podía un triple homicidio ser castigado con apenas 8 años en total? El país se dividió en unos. Defendían la necesidad de rehabilitación en menores. Otros pedían endurecer la ley. La cobertura mediática desvió el foco. En lugar de analizar la enfermedad mental o los antecedentes psicológicos, se centraron en los videojuegos. Se dijo que Final Fantasy VIII lo había inspirado, que el anime japonés lo había arrastrado a la violencia, que Internet era un lugar peligroso. Las tertulias televisivas simplificaron un caso complejo. El debate se polarizó. ¿Los videojuegos pueden convertir a un adolescente en asesino? ¿O José era un joven enfermo con un trastorno que la sociedad no supo detectar? Los psiquiatras diagnosticaron un trastorno epiléptico de personalidad que alteraba su control de impulsos y percepción de la realidad. Pero esa conclusión tuvo menos eco que los titulares sensacionalistas. José cumplió su condena íntegra. En 2008 salió en libertad. Cambió de identidad. Consiguió trabajo, pareja y familia. Para muchos, fue el ejemplo de que la reinserción era posible. Para otros, una injusticia en un asesino libre tras un crimen tan brutal. En 2013 apareció en el documental Yo fui el asesino de la katana. Allí habló de arrepentimiento, de fe en Dios, de cómo cargaba cada día con el peso de sus actos. Su testimonio dividió a la opinión pública. Algunos lo vieron sincero, otros como un intento de limpiar su imagen. Hoy, más de 2 décadas después, el nombre del asesino de la katana sigue vivo en la memoria de España. Es un caso que marcó un antes y un después en la justicia de menores, en el debate sobre violencia juvenil y en la relación entre cultura digital y crimen. José Rabadán, con más de 40 años, camina libre, pero su pasado lo acompaña como una sombra imposible de borrar. La pregunta sigue abierta. ¿Un crimen tan atroz puede ser redimido con el tiempo? ¿La sociedad debe perdonar? ¿O hay heridas que nunca cierran? Reflexión final la madrugada del 1 de abril del 2000. Un adolescente de 16 años convirtió una fantasía oscura en una tragedia real. Con una katana en las manos mató a su padre, a su madre y a su hermana pequeña. Desde entonces, España nunca volvió a mirar igual la figura del menor delincuente. La historia del asesino de la katana es una herida abierta, un recordatorio de que el mal puede nacer en el lugar más inesperado y de que la frontera entre la fantasía y la realidad puede romperse con consecuencias irreparables.